El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 13. 2. La moral tradicional en las terapias y la sabiduría del cuerpo. 2. En el tío vivo de los sentimientos. Hace algún tiempo pasé por delante de un tío vivo y me quedé un rato ahí, de pie, disfrutando de la alegría de los pequeños. La verdad es que era, sobre todo, alegría lo que se reflejaba en los rostros de estos niños de aproximadamente 2 años. Pero no vi solo alegría. En algunos se percibía con claridad el miedo de ir a esa velocidad sin compañía y sentados al volante de los cochecitos. Se percibía algo de miedo, pero también el orgullo de ser mayores y por conducir, así como la curiosidad de qué vendría a continuación, la intranquilidad de no saber dónde estaban sus padres en ese momento. Realmente podía observarse cómo todos esos sentimientos iban sucediéndose y poniéndose de manifiesto en la vorágine del movimiento. Al irme de ahí, no pude menos de preguntarme qué le sucede a un niño pequeño de entre 1 y 2 años cuando su cuerpo es utilizado para las necesidades sexuales del adulto. ¿Cómo se me ocurrió esta idea? Tal vez porque la alegría que mostraban esos niños me produjo tensión y desconfianza. Pensé, dar vueltas rápidas en círculo podría resultarles extraño, inusual y angustioso a sus cuerpos. Cuando bajaron, me parecieron preocupados y desconcertados. Todos los niños se abrazaron con fuerza a sus padres. Quizá, pensé, esta clase de sensación placentera no sea en absoluto adecuada para un alma infantil. Quizá no sea natural. Es un montaje artificial con el que hay gente que hoy todavía gana dinero. Y volví de nuevo al tema que me ocupaba. ¿Cómo debe de sentirse una niña que sufre abusos sexuales cuando, por ejemplo, su madre casi nunca la toca, porque la rechaza y, debido a su propia infancia, se impide a sí misma cualquier efusividad? Después esa niña estará tan sedienta de caricias que aceptará cada contacto corporal con gratitud, casi como la realización de un deseo apremiante. Pero de alguna manera se sentirá dolida cuando su padre, en el fondo, abuse de su verdadero ser, de su anhelo de comunicación auténtica y de contacto afectivo, cuando su cuerpo sea solo utilizado con el fin de que el adulto se masturbe o confirme su propio poder. Podría ser que esta niña reprimiera profundamente sentimientos como la decepción, la tristeza y la ira por haberse sentido traicionada, por la promesa incumplida, y que siguiera abrazando a su padre porque no pudiera perderle la esperanza de que éste cumpliera algún día la promesa de los primeros contactos, de que le devolviera la dignidad y le enseñara lo que es el amor. Pues, de lo contrario, no habrá nadie más a su alrededor que le hubiese prometido amor. Pues esta esperanza puede ser destructiva. Podría ocurrir que esta chica sufriera de adulta una compulsión de automutilación y tuviera que buscar terapias, y que cuando se hiciera daño, experimentara una especie de placer. Poco más podría sentir, porque los abusos del padre la habrían llevado prácticamente a aniquilar sus propios sentimientos y estos ya no estarían disponibles. O podría ser que esta mujer tuviera un eczema genital, como el que describe Christina Meyer, la autora del libro Doble Misterio. Se sometió a tratamiento con todo un abanico de síntomas que indicaban de modo inequívoco que de pequeña había sufrido abusos sexuales a manos de su padre. Su psicoanalista no tuvo esa sospecha de inmediato, pero según mi leal saber y entender, acompañó a Cristina hasta que ésta pudo rescatar de la más absoluta represión su historia de las crueles y brutales violaciones, llevadas a cabo por su padre. El proceso duró 6 años, fueron unas sesiones analíticas duras a las que siguió una terapia de grupo y otras medidas terapéuticas corporales. Supuestamente, semejante proceso podría haber sido más corto si, desde el principio, la analista hubiera podido interpretar un eczema genital como un indicio inequívoco de un temprano abuso del cuerpo de la niña. Pero es evidente que, hace 16 años, la analista todavía no era capaz de hacerlo. Creía que, si obligaba a Cristina a enfrentarse con esta información antes de llegar a un buen nivel de análisis, ésta no podría soportarlo. Quizás, hace un tiempo, yo hubiera compartido esta opinión, pero tras mis últimas experiencias,
tiendo a pensar que nunca es demasiado pronto para decirle al niño maltratado lo que uno percibe con claridad y para ponernos de su lado. Christina Meyer luchó con un valor inusitado por su verdad y merecía que desde el comienzo alguien reconociera su confusión y la acompañara en ella. Siempre soñó con que la psicoanalista la abrazara alguna vez y la consolara, pero ésta, fiel a su método, jamás hizo realidad el inocente deseo de Christina. De haberlo hecho, a lo sumo le habría podido transmitir que existen los abrazos de cariño que respetan las fronteras con el otro y que además demuestran que uno no está solo en el mundo. Puede que hoy día, cuando hay un sinfín de terapias corporales, la obstinada negativa de la psicoanalista a dejarse conmover por la tragedia de su paciente parezca extraña, pero desde la perspectiva del psicoanálisis es del todo comprensible. Volvamos al punto de partida de este capítulo y a la imagen de los niños dando vueltas en el tío vivo, cuyas caras, en mi opinión, además de alegría, reflejaban también miedo y desazón. En realidad, mi comparación de esa situación con las de abuso sexual no pretendía ser general, fue más bien una idea por la que me dejé llevar. Sin embargo, sí hay que tomar absolutamente en serio las emociones contradictorias a las que de niños y adultos solemos estar expuestos. Cuando de pequeños nos relacionamos con adultos que nunca han intentado aclarar sus sentimientos, a menudo nos vemos confrontados con un caos que nos desconcierta sobremanera. Para escapar de esa confusión y de ese desconcierto, recurrimos al mecanismo de disociación y represión. No sentimos ningún miedo. Queremos a nuestros padres, confiamos en ellos y cueste lo que cueste, tratamos de satisfacer sus deseos para que estén contentos con nosotros. Será solo más tarde, en la edad adulta, cuando este miedo tenderá a proyectarse sobre el cónyuge y no lo entenderemos. También entonces querremos, como en la infancia, aceptar en silencio las contradicciones del otro para ser queridos. Pero el cuerpo manifestará su aspiración a la verdad y producirá síntomas, mientras sigamos sin querer reconocer el miedo, la ira, la indignación y el horror del niño víctima de los abusos sexuales. Pero ni con la mejor de las intenciones podremos detectar las situaciones pasadas si desatendemos nuestro presente. Solo rompiendo con la dependencia actual podremos reparar los daños, es decir, ver con claridad las consecuencias de la dependencia más temprana y acabar con ellas. Por ejemplo, Andreas, un hombre de mediana edad, tiene sobrepeso desde hace muchos años y sospecha que este atormentador síntoma está asociado a su relación con su padre, un hombre autoritario que lo maltrataba. Pero no puede solucionarlo. Se esfuerza por perder peso, sigue todas las prescripciones médicas y es capaz de sentir la ira hacia el padre de su infancia, pero todo eso no le sirve de nada. Andreas sufre de ocasionales arranques de ira, insulta a sus hijos, aunque no quiera hacerlo, y le grita a su mujer, aunque tampoco quiera hacerlo. Se tranquiliza con ayuda del alcohol. Pero no se considera un alcohólico. Le gustaría ser cariñoso con su familia, y el vino le ayuda a refrenar su impetuosa ira y le permite experimentar sentimientos agradables. En nuestra conversación, Andreas me contó accidentalmente que no lograba acostumbrar a sus padres a que le avisaran por teléfono de sus intenciones antes de visitarlo. Yo le pregunté si había expresado sus deseos, y él me respondió con viveza que se lo decía cada vez, pero que hacían caso omiso. Los padres consideraban que tenían derecho a pasar por su casa porque la casa era de ellos. Yo, sorprendida, le pregunté que por qué decían que era de ellos. Entonces me enteré de que en realidad Andreas pagaba un alquiler por vivir en una casa propiedad de sus padres. Le pregunté que si no habría en el mundo entero alguna casa que pudiera alquilar por el mismo precio o un poco más alto, para que no dependiera de sus padres, para evitar que los sorprendieran a cada momento y pudieran disponer de su tiempo. Entonces, con los ojos muy abiertos, me dijo que hasta ahora nunca se había planteado esta cuestión. Quizás esto resulte asombroso, pero no lo es si uno sabe que este hombre permanece inmovilizado en la situación infantil, en la que debió someterse a la autoridad, la voluntad y el poder de sus absorbentes padres, sin poder ver ninguna salida, con el miedo a que lo apartaran de sí. Este miedo le acompaña aún hoy y,
por mucho que se esfuerce por seguir los regímenes, come tanto como antes, porque su necesidad de alimentarse correctamente, es decir, de no depender de los padres y preocuparse de su propio bienestar, es tan fuerte que solo hay una manera adecuada de satisfacerla, y no es comiendo demasiado. La comida nunca podrá satisfacer esta necesidad de libertad, y la libertad de comer y beber, tanto como uno quiera, no puede matar el hambre de autodeterminación, no puede sustituir a la auténtica libertad. Antes de despedirse de mí, Andreas me dijo con decisión que ese mismo día pondría un anuncio para buscar casa, y que no le cabía ninguna duda de que pronto encontraría una. A los pocos días me comunicó que había encontrado una casa que le gustaba más que la de sus padres y cuyo alquiler, además, era más bajo. ¿Por qué tardó tanto en ocurrírsele una solución tan sencilla? Porque en la casa de sus padres, Andreas tenía la esperanza de obtener de ellos, al fin, aquello que de pequeño tanto había anhelado. Pero lo que no le habían dado de niño tampoco podían dárselo de adulto. Seguían tratándolo como si fuera su propiedad. No le escuchaban cuando expresaba sus deseos y daban por sentado que él tenía que reformar la casa e invertir dinero en ella sin recibir nada a cambio, porque eran sus padres y creían que estaban en el derecho de hacerlo. Él también lo creía. Fue al hablar con un testigo cómplice para lo que yo misma me ofrecí cuando abrió los ojos. Entonces se dio cuenta de que estaba dejándose utilizar como en la infancia y de que aún consideraba que tenía que estar agradecido por ello. Ahora ya podía renunciar a la ilusión de que sus padres algún día cambiarían. Unos meses después me escribió: mis padres intentaron hacerme sentir culpable cuando me fui de la casa. No querían dejarme ir. Cuando vieron que ya no podían obligarme a nada, me ofrecieron bajar en el alquiler y devolverme parte del dinero que les había pagado. Entonces me di cuenta de que no había sido yo quien había salido ganando con el contrato, sino ellos. No accedí a ninguna de sus propuestas, pero el proceso entero no estuvo exento de dolor. Tuve que ver claramente la verdad, y eso me dolió. Sentí el dolor del niño que fui, que nunca fue amado ni escuchado, al que nunca se le prestó atención y que siempre se dejó utilizar con la esperanza de que algún día todo fuera distinto. Y entonces ocurrió el milagro, y cuanto más sentía, más adelgazaba. Ya no necesitaba el alcohol para velar mis sentimientos. Tenía la cabeza clara y, cuando a veces surgía la ira, sabía contra quién iba dirigida. No contra mis hijos, ni contra mi mujer, sino contra mis padres, a los que ahora podía privar de mi amor. Me he dado cuenta de que este amor no era otra cosa que mi ansia nunca satisfecha de ser amado. Tuve que renunciar a ella. De pronto, ya no necesité comer tanto como antes. Estaba menos cansado. Volví a disponer de mi energía y eso se reflejó también en mi trabajo. Con el tiempo también mi ira contra mis padres ha disminuido, porque ahora me proporciono a mí mismo aquello que necesito y ya no espero que ellos me lo den. Ya no me obligo a quererlos. ¿Para qué hacerlo? Ya no tengo miedo de sentirme culpable cuando se mueran, como vaticinó mi hermana. Supongo que sus muertes supondrán un alivio para mí, porque entonces desaparecerá la compulsión a la hipocresía, aunque yo estoy intentando deshacerme de ella. Mis padres me han dicho, a través de mi hermana, que la frialdad de mis cartas les ha hecho sufrir, porque éstas carecen del cariño que yo mostraba en el pasado. Querrían que siguiera siendo como antes, pero no puedo ser como antes, ni quiero serlo. Ya no quiero desempeñar el papel que me han obligado a interpretar en su función. Tras una larga búsqueda, he dado con un terapeuta que me ha hecho buena impresión y con el que quisiera hablar como lo hice con usted, con franqueza, sin ser indulgente con mis padres, sin disimular la verdad, sin disimular mi verdad. Y sobre todo, estoy contento de haber podido tomar la decisión de abandonar esa casa que durante tanto tiempo me ha mantenido ligado a esperanzas irrealizables. En cierta ocasión empecé un debate sobre el cuarto mandamiento con la pregunta de en qué consistía realmente el amor a unos padres que en el pasado habían sido maltratadores. Las respuestas no se hicieron esperar. No hizo falta mucha reflexión.
Se habló de diversos sentimientos, de la compasión por la gente mayor y a menudo enferma, del agradecimiento por la vida y por los días buenos en los que a uno no le habían pegado, del miedo a convertirse en una mala persona, del convencimiento de que hay que perdonar los actos de los padres para poder crecer. Se entabló una acalorada discusión en la que algunos cuestionaron estas opiniones. Una de las participantes, llamada Ruth, me dijo con inusitada seguridad: mi propia vida es una demostración de que el cuarto mandamiento no es cierto, porque desde que me he liberado de las pretensiones de mis padres, desde que ya no cumplo sus expectativas, tanto las manifiestas como las que no lo son, me siento más sana que nunca. Los síntomas de mis enfermedades han desaparecido. Mis hijos ya no me irritan, y yo creo que todo esto ocurrió porque quise someterme a un mandamiento que no era bueno para mi cuerpo. A la pregunta de por qué este mandamiento ejerce entonces tanto poder sobre nosotros, Ruth opinó que era porque se asentaba en el miedo y en los sentimientos de culpa que nuestros padres nos inculcan desde muy pronto. Ella misma había tenido muchos miedos poco antes de percatarse de que en realidad no quería a sus padres, sino que quería quererlos y los había engañado a ellos y a sí misma, con el sentimiento del amor. Después de haber aceptado su verdad, los miedos se disiparon. Creo que a mucha gente le ocurrirá lo mismo si alguien les dijera: no tienes por qué querer y honrar a unos padres que te han hecho daño. No tienes por qué obligarte a sentir nada, porque obligarse nunca ha traído nada bueno. En tu caso puede ser destructivo. Sería tu cuerpo el que pagaría por ello. Ese debate confirmó mi sensación de que a veces nos pasamos la vida obedeciendo a un fantasma que, en nombre de la educación, la moral o la religión, nos fuerza a ignorar nuestras necesidades naturales, a reprimirlas y luchar contra ellas para acabar pagándolo con enfermedades cuyo sentido no podemos ni queremos entender, y que intentamos curar con medicamentos. Cuando en algunas terapias se consigue acceder al verdadero yo mediante el despertar de las emociones reprimidas, algunos terapeutas, siguiendo el ejemplo de los grupos de alcohólicos anónimos, hablan de un poder superior, con lo que minan la confianza que se le da al individuo desde que nace, la confianza en su capacidad de sentir lo que es bueno para él y lo que no. Esta confianza me la arrebataron mis padres desde que nací. Tuve que aprender a ver y juzgar todo lo que sentía con los ojos de mi madre y, por decirlo así, a aniquilar mis sentimientos y mis necesidades. De ahí que, con el tiempo, perdiera considerablemente mi capacidad de percibir esas necesidades y de buscar su satisfacción. He tardado, por ejemplo, 48 años de mi vida en descubrir mi necesidad de pintar y permitirme hacerlo. Pero, al fin, lo he conseguido. Más aún he tardado en hacer valer mi derecho a no querer a mis padres. A medida que pasaban los años, iba dándome cuenta del gran daño que me habían hecho, que me había hecho yo misma al esforzarme en querer a alguien que había perjudicado tanto mi vida. Porque ese esfuerzo me apartaba de mi verdad, me obligaba a traicionarme a mí misma, a desempeñar un papel que me habían adjudicado desde muy pequeña, el papel de la niña buena que tenía que someterse a unas exigencias emocionales disfrazadas de educación y moral. Cuanto más fiel era a mí misma, cuanto más aceptaba mis sentimientos, con más claridad hablaba mi cuerpo, que siempre me conducía a tomar decisiones que le ayudaban a expresar sus necesidades naturales. Pude dejar de seguir el juego de los demás, dejar de ver el lado bueno de mis padres y dejar de confundirme a mí misma como había hecho de pequeña. Decidí ser adulta y la confusión desapareció. No tengo que estar agradecida a mis padres por existir, porque no querían que yo existiera. Sus respectivos padres les obligaron a casarse. Fui engendrada sin amor por dos buenos niños que les debían obediencia a sus padres y que tuvieron una criatura que no deseaban en absoluto. De haberla deseado, habrían querido que fuera un niño para los abuelos. En su lugar tuvieron una hija que durante décadas intentó con todas sus fuerzas hacerlos felices. Una empresa inútil. Pero, como niña que quería sobrevivir, no tuve más remedio que esmerarme en ello. Desde el principio recibí la orden implícita de darles a mis padres el reconocimiento, la atención y el amor de los que mis abuelos les habían privado. Pero para intentar hacer eso,
tuve que renunciar una y otra vez a mi verdad, a la verdad de mis propios sentimientos. Pese a los esfuerzos, durante mucho tiempo me acompañaron hondísimos sentimientos de culpa de no poder llevar a cabo lo que me habían ordenado. Además, estaba en deuda conmigo misma, me debía mi verdad, algo que empecé a intuir cuando escribí El drama del niño dotado, libro en el que tantos lectores reconocieron sus propios destinos. Sin embargo, ya de adulta, me pasé años y años tratando de ejecutar el encargo de mis padres a través de mi marido, mis amigos y mis hijos, porque el sentimiento de culpa estaba a punto de acabar conmigo cuando intentaba eludir las peticiones de otras personas de salvarlas de su confusión y ayudarlas. No conseguí hacerlo hasta mucho más tarde. Acabar con la gratitud y los sentimientos de culpa fue un paso importantísimo en mi camino hacia la ruptura de la dependencia de los padres interiorizados. Pero tuve que dar otros pasos, sobre todo el de renunciar a la esperanza de que aquello que echaba de menos en mis padres, el intercambio espontáneo de sentimientos y la comunicación libre, todavía era posible. Fue posible con otras personas, pero solo cuando comprendí toda la verdad sobre mi infancia y entendí que me había sido imposible comunicarme con franqueza con mis padres, y cuando había llegado a sufrir de pequeña por eso. Solo entonces tropecé con personas que pudieron entenderme y con las que pude expresarme con franqueza y libertad. Mis padres murieron hace mucho tiempo, pero me imagino que a aquellos cuyos padres siguen vivos, este camino, lógicamente, les resultará más fácil. Las expectativas originadas en la infancia pueden llegar a ser tan fuertes como para que el individuo renuncie a lo que es bueno para él con el objetivo de, por fin, ser como sus padres quieren que sea, para no perder la ilusión del amor. Carl, por ejemplo, describe su confusión de la siguiente manera. Quiero a mi madre, pero ella no lo cree, porque me confunde con mi padre, que la martirizaba. Eso me pone furioso, pero no quiero que ella vea mi rabia, porque entonces le estaría demostrando que soy como mi padre. Y eso no es verdad. Así que tengo que refrenar mi rabia para no darle la razón. Y entonces no siento ningún amor por ella, sino odio. No quiero odiarla. Quiero que me vea y me quiera tal como soy, y no que me odie como mi padre. ¿Qué tengo que hacer para hacer las cosas bien? La respuesta es que es imposible hacer las cosas bien cuando uno toma como guía a otra persona. Uno solo puede ser quien es, y no puede obligar a los padres a quererlo. Hay padres que únicamente pueden querer las máscaras de sus hijos, y en el momento en que el hijo se quita la máscara, suelen decir lo que ya he mencionado antes: quisiera que siguieras siendo como eras. La ilusión de que merecemos el amor de los padres solo se sostiene si negamos lo que sucedió. Esta ilusión se desmoronará en cuanto decidamos ver la verdad en todas sus ramificaciones. Entonces cesará el autoengaño que hemos estado alimentando por medio del alcohol, las drogas y los medicamentos. Ana, de 35 años y madre de 2 hijos, me preguntó: ¿qué le contesto a mi madre cada vez que me dice: lo único que desearía es que me demostraras tu amor? Antes lo hacías, pero ahora has cambiado tanto. Me encantaría responderle: sí, he cambiado porque ahora siento que no siempre he sido sincera contigo. Me gustaría tratarte con franqueza. ¿Y por qué no puedes decírselo así?, le pregunté. Es verdad, reconoció Ana. Tengo derecho a defender mi verdad. Y, en el fondo, ella también tiene derecho a que yo le diga lo que siente, que lo que siente es verdad. En realidad, es todo muy fácil, pero la compasión me ha impedido ser franca con mi madre. Es que me da pena. De pequeña nunca la quisieron. Nada más nacer la abandonaron y se agarró a mi amor, y yo no quise negárselo. ¿Eres hija única?, quise saber yo. No, somos 5 hermanos y todos estamos muy pendientes de ella. Pero está claro que eso no llena el vacío que arrastra desde la infancia. ¿Y crees que podrás llenar ese vacío con una mentira? No, tampoco. Es verdad. ¿Por qué voy a darle por compasión un amor que no tengo? ¿Por qué engañarla entonces? ¿A quién beneficia eso? Siempre he sufrido enfermedades
que ya no tengo desde que admití que realmente nunca he querido a mi madre, porque sentía que me monopolizaba y me chantajeaba desde un punto de vista emocional. Pero tenía miedo de decírselo, y ahora me pregunto qué es lo que pretendía darle con esta compasión. Nada más que una mentira. Le debo a mi cuerpo no seguir más que con esto. ¿Qué queda del amor si examinamos sus componentes uno a uno, como he intentado hacer aquí? La gratitud, la compasión, la ilusión, la negación de la verdad, los sentimientos de culpa, el fingimiento, todos ellos son los componentes de un vínculo que, con frecuencia, nos hace caer enfermos. Esta relación enfermiza se entiende universalmente como amor. Cuando formulo estos pensamientos, tropiezo a cada instante con miedos y encuentro resistencias. Pero si consigo explicar con más claridad lo que pienso, esta resistencia enseguida se suaviza y algunos reaccionan sorprendidos. Uno de mis interlocutores dijo una vez: es cierto, ¿por qué pienso que mis padres se morirían si les mostrara lo que de verdad siento por ellos? Tengo derecho a sentir lo que siento. No se trata de venganza, sino de sinceridad. ¿Por qué en las clases de religión la sinceridad solo se valora como un concepto abstracto, pero a la hora de la verdad, en el trato con los padres, resulta que va contra las reglas? Sí, qué bonito sería que uno pudiese hablar con los padres con franqueza. Después de todo, el modo en que eso les afecte queda fuera de nuestro alcance, pero sería una oportunidad para nosotros, para nuestros hijos y, no en último lugar, para nuestro cuerpo, que nos ha conducido hasta nuestra verdad. No deja de asombrarme esa capacidad del cuerpo. Lucha contra la mentira con una tenacidad y una inteligencia sorprendentes. Las exigencias morales y religiosas no logran engañarlo ni confundirlo. Al niño se lo alimenta con moral, y éste acepta el alimento de buen grado porque quiere a sus padres. Pero durante la etapa escolar sufrirá un sinfín de enfermedades. El adulto utiliza su brillante intelecto para luchar contra la moral. Es posible que sea filósofo o poeta. Sin embargo, sus verdaderos sentimientos hacia su familia, que ya en la escuela quedaron ocultos por sus achaques, bloquean su musculatura, como fue el caso de Schiller y también de Nietzsche. Al final, el adulto será una víctima de sus padres, de la moral y de la religión de estos, pese a que haya descubierto todas las mentiras de la sociedad. Pero reconoce la propia mentira. Pero reconocer la propia mentira, ver que uno ha sido una víctima de la moral, es más difícil que escribir tratados filosóficos o valientes dramas. Y, no obstante, son los procesos internos del individuo y no sus pensamientos disociados del cuerpo los que podrían contribuir a un provechoso cambio de nuestra mentalidad. Quienes de pequeños hayan experimentado el amor y la comprensión no tendrán ningún problema con su verdad. Pudieron desarrollar sus capacidades y sus hijos se beneficiarán de eso. Ignoro cuál es el porcentaje de estas personas. Solo sé que siguen recomendándose las bofetadas como medida pedagógica, que Estados Unidos, que se hace pasar por un modelo de democracia y progreso, aún permite los golpes en las escuelas de 22 estados y que incluso defiende este derecho de los padres y educadores cada vez con más fuerza. Es absurdo suponer que mediante la violencia puede enseñarse a los niños lo que es la democracia, de lo que infiero que no debe de haber tantas personas en el mundo que no hayan experimentado este método educativo. Todas ellas tienen en común que reprimieron muy pronto su oposición a la crueldad y que solo les estaba permitido crecer en la insinceridad interna. Es algo que se observa continuamente. Si en una conversación alguien dice: no quiero a mis padres porque siempre me han humillado, seguro que recibirá de forma unánime los consejos habituales. Que tiene que cambiar su actitud si quiere convertirse en adulto. Que no puede albergar odio en su interior si quiere estar sano. Que solo podrá librarse del odio cuando haya perdonado a sus padres. Que no existen los padres ideales, que a veces todos cometen errores, que hay que tolerar y que así el adulto aprende. Los consejos parecen tan convincentes simplemente porque los conocemos desde hace mucho tiempo y quizá nos parezcan sensatos, pero no lo son. Muchos se basan en supuestos falsos, ya que no es cierto que el perdón libere del odio.
solo ayuda a taparlo y con ello reforzarlo en el inconsciente. No es cierto que nuestra tolerancia aumente con la edad. Todo lo contrario, el niño tolera los actos absurdos de sus padres, porque los considera normales y no se les permite resistirse a ellos. Pero el adulto sufre por la falta de libertad y por la imposición, y siente este sufrimiento al relacionarse con las personas sustitutivas, los propios hijos y los cónyuges. Su inconsciente miedo infantil a los padres le impide reconocer la verdad. No es cierto que el odio nos lleve a enfermar. El odio reprimido y disociado sí puede hacerlo, pero no el sentimiento exteriorizado y vivido de forma consciente. Como adulto solo siento el odio cuando estoy en una situación en la que no puedo expresar mis sentimientos con libertad. En esa situación de dependencia empiezo a odiar. En cuanto rompa con ella, y como adulto puede hacerse en la mayoría de los casos, salvo, claro está, si se halla prisionero en un régimen totalitario, en cuanto pueda liberarme de la dependencia que me esclaviza, ya no sentiré odio. Pero si el odio está ahí, de nada sirve prohibirse odiar, como ordenan todas las religiones. Hay que entender el odio para poder elegir el comportamiento que libere a las personas de la dependencia generadora del mismo. Naturalmente, hay quienes desde pequeños han vivido separados de sus sentimientos, han sido dependientes de instituciones como la iglesia y han dejado que se les dicte hasta donde pueden permitirse sentir. Y, en la mayoría de los casos, parece que eso ha sido igual que nada. Pero no puedo imaginarme que vaya a ser siempre así. En alguna parte, en algún momento, tendrá lugar una rebelión, y el proceso de aturdimiento mutuo cesará cuando los individuos, a pesar de los comprensibles miedos, encuentren el valor para decir su verdad, para sentirla, para darla a conocer y, sobre esta base, comunicarse con los demás. Cuando uno está dispuesto a saber la cantidad de energía que tienen que desperdiciar los niños para sobrevivir a la crueldad y al sadismo, a menudo extremo, se vuelve de pronto optimista, ya que entonces resulta fácil imaginarse que nuestro mundo podría ser mejor si estos niños, como Rimbaud, Schiller, Dostoyevsky, Nietzsche, pudieran dirigir sus prácticamente ilimitadas energías hacia otros objetivos, más productivos y no solo a la lucha por su existencia.